cifras triunfalistas de los gobiernos anteriores y todavía siguen siendo en alguna medida. Y vean el desastre urbano al cual nos llevó esta política de vivienda. Por otro lado, la ampliación de las vialidades, el crear espacios viales exclusivos para el transporte automotor privado. Entre más lejos y más dispersos son los desarrollos, menos eficiente es el transporte público, no puede haber transporte público y la gente queda atada, literalmente atada al vehículo automotor privado. No hay otra forma de movilizarse más que en vehículo automotor privado. Entonces, esta estructura urbana, insisto, va de la mano del predominio de los vehículos automotores privados. Y si además tenemos gasolina barata, gasolina subsidiada, que este país, en lo que va del año, México ha gastado cerca de 60,000 millones de pesos, 60,000 millones de pesos en subsidiar la gasolina. Eso, para darnos una idea, es 2 veces el presupuesto de la UNAM, es casi todo el presupuesto de la Semarnat, es la mitad, como el 60% de todo el presupuesto de salud pública del país. Es más que el presupuesto en seguridad pública. O sea, gastamos más en México en subsidiar la gasolina que en seguridad pública. Y esto a finales del año van a ser como 90,000 millones de pesos, va a ser como la mitad de todo el presupuesto en educación. Fíjense nada más las magnitudes de las que estamos hablando. Gasolina barata, subsidios a la vivienda, crédito hipotecario que va en este sentido, vialidades, inversión pública en cada vez más vialidades. Todo esto va configurando un escenario en el cual tenemos ciudades cada vez menos densas, menos eficientes, menos productivas, menos competitivas, en donde la tendencia nos lleva a situaciones insostenibles. Y esto también tiene que ver con la falta de regulación adecuada en las ciudades. Ustedes saben que la regulación urbana es facultad exclusiva de los gobiernos municipales, de acuerdo al artículo 115 constitucional. El gobierno federal no tiene ninguna facultad en materia de regulación de los usos del suelo, y menos de la regulación de los usos del suelo en desarrollo urbano. Todo es municipal. Entonces, fíjense, municipios que solo duran 3 años en el cargo, que no tienen visión de largo plazo, corruptos muchas veces, que solo están pensando cuál es el siguiente puesto al cual van a poder ir, que no pueden pensar en proyectos, programas y políticas que solo pueden rendir resultados en el largo plazo, traen como consecuencia políticas urbanas distorsionadas, que se plasman en estos programas de desarrollo urbano, estos famosos PDUs, que son, digamos, la Biblia del desarrollo urbano en las ciudades. Y estos programas, ¿qué es lo que promueven? Bajas densidades, promueven especialización en los usos del suelo, promueven segregación, promueven el uso privilegiado del vehículo automotor privado, promueven la ocupación de zonas que no tienen vocación urbana, de zonas de alta vulnerabilidad, de zonas de alto riesgo, en una expansión sin orden, sin ton, sin son, de una forma. Vean cómo ha crecido Guadalajara. Cada vez que vengo y la sobrevuela uno, se ve cómo es un crecimiento que no tiene ninguna lógica, cada vez más expansivo, de menor densidad, de mayor incoherencia territorial o incoherencia espacial. El caso de Acapulco, aquí lo pueden ver, es notable en ese sentido, especialmente por los desastres del año pasado, que se van a repetir en algún momento, espero que no sea este año, pero se van a repetir, sobre todo con los efectos del cambio climático. Vean las zonas rojas, anaranjadas y rojas, que son zonas que, de acuerdo a los atlas de riesgo, no deben de ser urbanizadas por razones hidrológicas. Pues el municipio corrupto, de corto plazo, ineficiente, a lo largo de muchos años, no hablo de un gobierno en particular, sino de muchos años. Probablemente Acapulco sea el municipio peor gobernado de este país. Bueno, precisamente lo que urbanizaron fueron las zonas anaranjadas y rojas, las zonas más vulnerables, las zonas de alto riesgo. Lo urbanizaron en connivencia con los grandes desarrolladores de vivienda, son empresas que todo el mundo conoce. Y vean lo que pasó el año anterior. Se inundaron, hubo pérdidas humanas, pérdidas millonarias, quedaron inservibles, fue un verdadero desastre urbano, la gente perdió su patrimonio y listo. Eso es la consecuencia, es una de las consecuencias también de esta falta de regulación urbana, de este desorden urbano. Y tiene que ver también todo esto, además de las razones que ya di, o subrayar, que el gobierno federal
Todavía, a pesar de la SEDATU, a pesar de la creación de la SEDATU, que yo creo que fue una excelente idea, el gobierno federal no tiene posibilidades reales de influir en la dinámica del desarrollo urbano y mucho menos en la regulación del desarrollo urbano. O sea, el gobierno federal, desde 1983, cuando se modificó el artículo 115 constitucional, sacó las manos de la gestión del territorio y del desarrollo urbano y se lo dejó todo a los municipios. Y el resultado es esto que estamos viendo ahora. No ha habido política urbana. Es increíble que un país urbano no tenga política urbana, y es que no la ha tenido nunca. Hasta ahora empiezan un poco a hablar de estas cosas, empiezan a hacerse algunas cosas, pero es algo verdaderamente desastroso. Vean, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una de las ciudades menos densas, no sé si la conocen, es una ciudad de un piso, extensísima, llena de predios baldíos, abandonados, una cosa espantosa. Creo que es una de las ciudades más feas de México, junto con Mexicali probablemente. Extensísima en medio del desierto, una especie de réplica pobre de las ciudades norteamericanas del medio oeste o del sur de los Estados Unidos. Una ciudad que está vacía prácticamente. Vean lo que hicieron, cómo se promueven cosas sin ninguna racionalidad territorial. La nueva Universidad Autónoma de Juárez, en vez de construirse en el centro de la ciudad, aprovechando esos enormes terrenos baldíos que existen, donde ya hay servicios, donde ya hay agua, donde hay electricidad, donde hay vialidades, donde hay infraestructura, la fueron a hacer a 40 kilómetros del centro, en medio del desierto, en medio de la nada. Evidentemente es un fracaso. Es lo mismo que ocurrió en Guadalajara con la Villa Panamericana. ¿Por qué construyeron la Villa Panamericana ahí? Me parece algo que está fuera de toda racionalidad, de todo sentido común urbano y de política en las ciudades. Ustedes probablemente saben la razón por qué hicieron eso y por qué no la construyeron en el centro, por qué Guadalajara no aprovechó lo que todas las ciudades inteligentes en el mundo han hecho con Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, que es revitalizar sus zonas centrales, aprovechar para darle nueva vida, para tener proyectos de renovación urbana. Vean Barcelona, vean Londres, vean Tokio. O sea, aprovecharon eso para darle nueva vida a su ciudad central. Guadalajara hizo todo mal, exactamente hizo todo al revés. Construyó esa villa lejana, ajena, aislada, que yo creo que francamente a lo mejor me querrán ahorcar, pero yo creo que lo ideal sería demolerla para que quede muy claro que eso es un sinsentido, que quede un precedente de que eso no debe de hacerse. Bueno, en Juárez han hecho lo mismo. Son ejemplos de cómo las decisiones sectoriales de salud, de educación y no solo las de vivienda influyen en esta dispersión urbana. Vean lo que ha pasado en el sector salud. Vean dónde están haciendo los hospitales más importantes, en este caso en Nogales y en Chetumal. Son solo ejemplos, Lo mismo pasa en todas partes. Fuera de la ciudad, lejos de la ciudad. Para ir a ellos la gente necesita viajar mucho tiempo, quizás hasta horas, y gastar mucho dinero para movilizarse. Y eso lo que está haciendo es empujar todavía más allá y más allá el desarrollo suburbano y vaciando, despoblando, desaprovechando las zonas centrales de las ciudades que ya tienen infraestructura, que ya tienen servicios. Vean, por ejemplo, lo que debiera hacerse. Este es el plano de la ciudad de Campeche. Son diferentes contornos. El rojo es, digamos, el perímetro, la parte central de mayor densidad. El verde es una zona con servicios, con aptitudes de desarrollo. El azul es la periferia inmediata. Bueno, cada ciudad tendría que tener un anillo de este tipo, un planteamiento de este tipo, y no permitirse ningún desarrollo fuera de los perímetros marcados de esta manera. Ni vivienda, ni hospitales, ni universidades, ni servicios, nada. Primero hay que densificar, hay que aprovechar lo ya construido. Vean cómo debieran de ser los nuevos desarrollos de vivienda. Estos son proyectos de desarrollo urbano. Esto es hacer ciudad. Lo otro, lo que vimos, esos palomares inmundos que se han hecho con recursos hipotecarios, especialmente el Infonavit, eso no son ciudades, eso no es hacer ciudad. Lo que la gente demanda es derecho a la ciudad, es acceso a la ciudad. La gente quiere vivir en la ciudad y todo lo que implica la ciudad. Trabajo, empleo, educación, recreación, vida cívica. Eso es lo que es la ciudad. La vivienda es un medio para poder acceder a la ciudad. Esto es hacer ciudades, creadas con espacios públicos, con transporte público, integradas a la vida urbana. En México no hacemos esto, no lo sabemos hacer. Pensamos que el hacer vivienda es solamente un negocio hipotecario de bancos y ya.
¿Se fijan? Es una perversión que no podemos seguir sosteniendo o permitiendo en nuestro país. Necesitamos nuevas capacidades y nuevas instituciones que reorienten el crédito hipotecario, que reorienten el mercado inmobiliario hacia desarrollos que realmente tiendan a ser ciudades sostenibles, competitivas, con alta calidad de vida y que garanticen el derecho que verdaderamente importa, que es el derecho a la ciudad. El derecho a la vivienda solo es un derecho subsidiario, lo importante es la ciudad. Vean, por ejemplo, cómo debieran de ser muchas vialidades compartidas, con bicicletas, transporte público, vehículos, proyectos de renovación urbana. Esto es impresionante, esto es en Seúl, en Corea. Vean lo que había antes y lo que hay ahora. Una ciudad que se renueva, que tiene la capacidad de hacer estos grandes proyectos. En México no lo tenemos. Ninguna ciudad en México tiene una entidad de gobierno que opere como inmobiliaria, que tenga la aptitud de hacer planes, de comprar predios, de expropiar, de demoler, de redesarrollar, ¿sí?, de hacer, digamos, licitaciones, de hacer planes maestros, de encargarse de operar el espacio físico de la ciudad. En México nadie lo tiene. Lo tuvo alguna vez el Distrito Federal y con los gobiernos de izquierda lo perdió. Existía Servimet, que era esta inmobiliaria, la que hizo Santa Fe, por ejemplo, pero ya no tiene nada. Hoy no tenemos estas herramientas, estas manos operadoras para transformar a la ciudad. Les recomiendo mucho estos dos libros, no se los pierdan, que habla mucho de lo que estamos hablando, Suburban Nation y el Manual de Crecimiento y de Desarrollo Inteligente de este señor. Véanlo en internet, no se lo pierdan, para entender cómo debemos hacer ciudades. Este señor Andrés Duany, no se lo pierdan, búsquenlo en internet, vean estos libros. Desafortunadamente creo que no están en español, por eso es tan importante. Le comentaba a nuestra amiga que hay que aprender inglés forzosamente, más si se van a desarrollar en el mercado inmobiliario, porque muchos de los inversionistas del mercado inmobiliario son extranjeros, son norteamericanos. Bueno, vean además qué pasa con las bajas densidades. Esta gráfica relaciona el consumo de energía, el consumo de petróleo, con la densidad de las ciudades. O sea, entre menos densas son las ciudades, como las ciudades gringas en la parte alta, el consumo de combustibles es mucho mayor. Si las ciudades son más densas, el consumo de energía es mucho menor. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de andar todo el tiempo en coche y recorrer muchos kilómetros en coche, anda a pie, anda en bicicleta, anda en transporte colectivo, todo le queda cerca, es una estructura funcional distinta. Y esto determina la huella ecológica de una ciudad. Una ciudad dispersa y de baja densidad es una ciudad no sustentable con una enorme huella ecológica. Una ciudad densa y compacta y diversa es una ciudad sustentable con baja huella ecológica y además muy competitiva. Por ejemplo, el caso arquetípico es Manhattan, una ciudad de altísima densidad, o Tokio. Por cierto, en Manhattan el medio de transporte más socorrido es el elevador, que la gente sube y baja todo el tiempo, ¿no? Las mujeres, quienes hayan ido a Nueva York, podrán ver cómo vive la gente. Las mujeres bajan de su departamento, traen en su bolsa sus zapatos de tacón, caminan media hora, van a trabajar, se suben al metro, andan en tenis y llegan a su oficina y se ponen otra vez los zapatos de tacón. O sea, se cambian los zapatos para poder vivir la ciudad de una manera distinta. La gente camina. La gente anda en el metro, la gente anda en bicicleta. Lo mismo pasa en San Francisco, pasa en Portland, pasa en ciudades europeas, pasa en ciudades latinoamericanas, en Buenos Aires, de alguna medida en San Paulo, en Santiago, en Bogotá. En las ciudades mexicanas, insisto, estamos construyendo una distopía urbana en un remedo lumpenizado de las ciudades norteamericanas. Y vean lo que pasa cuando hacemos más infraestructura vial. Los viajes en coche son un commodity, o sea, es un producto, como todo producto económico, como todo bien económico o servicio, su demanda varía con el precio. Si es muy caro ese servicio o ese bien, se demanda poco. Si es muy barato, se demanda más. Es una curva de demanda típica que relaciona precio con cantidad demandada. Entonces, si es muy barato, pues vamos a andar en coche todo el tiempo y a recorrer cada vez más kilómetros en coche.
Si aumentamos las vialidades, ¿qué es lo que pasa? Desplazamos hacia arriba la curva de demanda. Esto es, a un mismo precio, ahora vamos a demandar más viajes todavía, más viajes en coche. Entonces, si queremos reducir la demanda de transporte o de movilización en vehículo privado, tenemos que aumentar el costo, tenemos que aumentar el precio. Es una realidad económica innegable. O sea, no hay manera de transformar la estructura de movilidad en una ciudad si no aumentamos el costo relativo de los viajes en vehículo privado. Pero en México lo hacemos al revés y hacemos cada vez más vialidades. En México, en la Ciudad de México, segundos pisos y demás, aquí también bulevares y periféricos, etcétera, etcétera. Y esto, que a corto plazo de momento puede ser o parecer una solución, a largo plazo no lo es. No solamente empuja, digamos, y acelera esa expansión horizontal que cada vez nos obliga a viajar más y más lejos y hacer más viajes, sino que tampoco resuelve el problema de la saturación, del tráfico y de las horas perdidas en las vialidades, por el fenómeno del tráfico inducido. No se les olvide este concepto, tráfico inducido. Y eso está muy estudiado, búsquenlo en internet, vean toda la investigación que hay al respecto, sobre todo en los Estados Unidos, en donde resulta que las ciudades que más vialidades tienen, donde se gasta más en inversión vial, son las ciudades más congestionadas de los Estados Unidos. ¿Y por qué pasa esto? Hay una demanda determinada, como lo comentábamos, por viajes en coche. Si hacemos una nueva vialidad donde podemos llegar más rápido, simplemente lo que estamos haciendo es bajando el costo de movilizarnos en coche. Entonces va a subir la demanda de movilización en coche. Entonces vean, por ejemplo, esa rayita punteada azul es una proyección lineal, la extrapolación del nivel de tráfico o del nivel de utilización de la capacidad vial. La proyectan los ingenieros de transporte o los gobiernos municipales. Está creciendo el número de coches y el tráfico, bueno, hay que hacer más vialidades, ¿no? Entonces hace una vialidad nueva. Es que esa línea, es esa línea verde. Se expande la capacidad vial, o sea, crece la capacidad vial, ¿sí? Pero al mismo tiempo crece la ocupación de esa capacidad vial. Aumenta la oferta, reduce el precio, aumenta la demanda y finalmente lo que va a pasar después de un tiempo es que se restablece la congestión y el tráfico, nada más que ahora a un nivel más alto digamos, de saturación en el espacio urbano, a un nivel más alto de ocupación de los vehículos, del territorio o de los recursos espaciales de la ciudad. Entonces, siempre ocurre eso. Vean, la Ciudad de México se hizo el segundo piso del periférico. Ahora ciertamente podemos viajar más rápido del punto A al punto B sobre el periférico, pero apenas nos bajamos del periférico y es una congestión espantosa. Evidentemente aumentó la demanda de viajes, ahora la gente viaja más y más lejos, pero la ciudad sigue siendo del mismo tamaño, la capacidad vial sigue siendo del mismo tamaño. Entonces la congestión ahora es peor. La congestión en la Ciudad de México hoy es peor que antes de que hubiera segundos pisos. Aunque quienes lo usan en un tramo determinado puedan cruzar por ese tramo más rápido. Al final, el problema para la ciudad es peor. O sea, la congestión no se resuelve haciendo más vialidades. Una metáfora que me gusta mucho es para ilustrar esto, es tratar de resolver el problema de la obesidad abriéndonos el cinturón, es moviéndonos el cinturón 1, 2 o 3 agujeros más. Eso no resuelve la obesidad, eso nos hace sentirnos más confortables momentáneamente, pero no resuelve el problema. Vean la Ciudad de México, cómo se ha ido expandiendo horizontalmente. La parte verde es la superficie de la ciudad en 1980, la parte anaranjada en 2000, la parte un poquito más tenue en 2005 y la parte más oscura es lo que ha crecido en 2010. Buena parte de lo que ha crecido, que creció hasta 2010, esos puntos rojos, son los desarrollos financiados por el Infonavit, y hay que decirlo, por banca privada y otros organismos de vivienda. Tecámac, Ciudad Bicentenario, un desastre urbano impresionante, casi la mitad de las casas están abandonadas en medio de la nada, que hizo crecer, digamos, urbanizar de una forma totalmente absurda, de un solo piso, todo igual, algo espantoso. Y eso está pasando en todo el Valle de México. Y vean cómo es una ciudad cada vez menos densa, ¿no?
entre 1980 y 2010, la población de la zona metropolitana se multiplicó por 1.4 y la superficie urbana se multiplicó por 3.6 veces. O sea, es más extensa, creció ciertamente la población, pero la superficie creció mucho más. Entonces, cada vez es menos densa la ciudad. Tenemos una ciudad cada vez menos eficiente, una ciudad cada vez menos competitiva, con menor calidad de vida, una ciudad con más problemas de accesibilidad. Esto en algunas zonas de la ciudad se ha venido revirtiendo, pero fíjense que no por una política expresa, digamos, deliberada, visionaria de las autoridades, sino porque el mercado así lo ha ido demandando. Se han ido repoblando colonias centrales de la Ciudad de México, como La Condesa, Polanco, Lanzures, Narvarte, del Valle. Se están haciendo edificios por todas partes, cada vez hay más edificios. La gente ahora quiere vivir en un departamento, la gente ya no quiere vivir lejos de la ciudad, en una casita con jardín. Esa, digamos, utopía primitiva se está empezando a desvanecer. La gente aprecia y reconoce el valor de vivir en la ciudad, de poder bajar en un elevador, subirse a una bicicleta, irse a trabajar y llegar en 10 minutos, de poder ir a un restaurante en la esquina, de bajar y comprar el pan en la otra, de poder caminar a tomarse un trago y verse con los amigos en algún sitio, que es la vida urbana que la gente empieza a apreciar en México. Y por eso la Ciudad de México en ciertas zonas se ha empezado a densificar. Por esto se enfrenta a un problema que es grave, que es la falta de cultura urbana. La mayor parte de la gente sigue pensando que hacer edificios es malo y que hacer edificios va a congestionar y va a saturar y va a acabar con la tranquilidad de la ciudad. Y es exactamente al revés, exactamente al revés. Entonces, desde luego, hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar la cultura urbana y hacer una serie de cosas, pero es muy importante que la gente entienda que lo mejor que le puede pasar a la ciudad es crecer para arriba. Claro, respetando áreas verdes, respetando espacio público, creando nuevas áreas verdes de uso colectivo y otra serie de cosas. Vean Guadalajara cómo ha crecido. Vean lo verde que era 1980 y vean la mancha urbana total en el año 2010. Es una cosa inimaginable. O sea, la población creció, se duplicó en 30 años, pero el área urbana creció casi 4 veces. Es impresionante, cada vez con menos densidad. Y vean los puntitos más oscuros, rojos, son los nuevos desarrollos habitacionales, donde los han venido haciendo. Esto es algo que debe preocupar muchísimo a los habitantes de Guadalajara y supongo que debe preocupar a sus gobernantes de la zona metropolitana. El hecho real es que la ciudad pierde, el municipio de Guadalajara ha perdido población. Eso es algo que solo trae decadencia, ineficiencia, crisis fiscal, inseguridad y pérdida de competitividad. ¿Por qué la inseguridad? Porque por varias razones. En primer lugar, una zona densa es más fácil de vigilar. Se requieren menos policías por hectárea o menos policías por kilómetro cuadrado. Es mucho más eficiente la vigilancia. Segundo, donde hay gente, siempre hay ojos que están viendo todo. Hay una autovigilancia social y cívica. La inseguridad, la delincuencia y el crimen es menos probable, es menos fácil. Tercero, las bajas densidades y el abandono van creando necrosis en el tejido urbano. Estos predios y estas zonas grafiteadas, abandonadas, llenas de basura, estos inmuebles decrépitos, lo que hacen es promover la delincuencia, invitar a la delincuencia. Entonces son verdaderos nidos de delincuencia. Por eso es tan preocupante que haya perdido población y siga perdiendo población el municipio de Guadalajara. Y también, bueno, estas son tablas de competitividad, acaba de salir, voy a pasar mejor a que esto lo acaba de publicar el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que es la competitividad, es un índice para las ciudades de qué tan competitivas son, en función de su calidad de vida, de su infraestructura, del nivel educativo, de la calidad de gobierno, de la corrupción, de sus espacios públicos, de una serie de cosas. Y Guadalajara no está mal, digo, está en el lugar 8, digamos que no está nada mal, pero podría estar muchísimo mejor. Vean cuál es la peor ciudad de México, Acapulco, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, o sea, es la ciudad peor gobernada de este país, y está también Chilpancingo entre los últimos. O sea, creo que los guerrerenses deberían de preocuparse seriamente
por su estado. Vean lo que ha pasado en Monterrey, similar, nada más que ha crecido la ciudad de una manera longitudinal a lo largo, bueno, ha crecido en dos formas, una hacia la planicie del norte, hacia las zonas planas del norte, zonas industriales, desarrollos otra vez del Infonavit, de estas viviendas de las que ya hablamos, pero por otra parte ha ido creciendo de manera perimetral a la Sierra Madre, que es esa como cola que tiene hacia el sureste, que por cierto es un lugar bellísimo, es un emplazamiento bellísimo, estas montañas espectaculares, monumentales de Monterrey, que bueno, sí son un atractivo para vivir ahí, pero el caso es que la ciudad también va perdiendo densidad. Monterrey duplicó su población, pero aumentó la superficie 5 veces, o sea, el problema en Monterrey es aparentemente peor que en Guadalajara en ese sentido. Y vean, por ejemplo, casos extremos, Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, entre el 80 y el 2009, la población creció 1.7 veces, pero el área urbana creció 6 veces. En Aguascalientes, la población creció 1.6 veces, pero el área urbana creció también casi 6 veces. En Puebla, es un caso, digamos, difícil de imaginar, la población creció 1.4 veces, pero el área urbana creció 14 veces. Fíjense, 14 veces más extensa la ciudad de Puebla. Y en Cuautla es ya el colmo, 21 veces más extensa la ciudad de Cuautla. Esto trae como resultado que prácticamente todo el Valle de Cuernavaca y todo Morelos esté urbanizado. Yo creo que es un estado que es epítome del caos y del desgobierno urbano en muchos sentidos. Pero vean lo que eran estas ciudades en el 80, la parte, digamos, amarilla, y lo que han crecido. Es algo muy, muy difícil de imaginar y de aceptar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debe hacerse? Debemos tener una política para reciclar y redesarrollar las zonas centrales de la ciudad. Zonas que ya, como dije, tienen servicios, tienen infraestructura, están bien comunicadas, tienen todo. Pero sin embargo tienen inmuebles o edificaciones deterioradas, decrépitas, en muchos sentidos, incluso abandonadas, subutilizadas, que están en litigio, intestadas o simplemente están bajo especulación de parte de los propietarios. Entonces, digamos, el valor de los inmuebles fluctúa con el tiempo por la calidad del inmueble, la evolución de la propia zona, y cuando el valor del inmueble llega a ser menor que el valor del suelo,